Es común que vayas manejando o que tu auto esté encendido y se apague. Esto podría ser por razones mecánicas o razones electrónicas. Por eso, en este video te mostraré 5 sensores que cuando están dañados hacen que se apague el vehículo. Inicialmente, el primero es el sensor de posición de árbol de levas. Este sensor se encuentra en la parte superior del motor y se encarga de monitorear la posición exacta y la velocidad de rotación del árbol de levas, enviando una señal hacia la computadora para que ésta pueda sincronizar la inyección de combustible y sincronizar la chispa de encendido. La señal de este sensor se complementa con la señal del sensor de cigüeñal. Por eso, si este sensor está sucio o está dañado, la computadora no sabe en qué momento inyectar el combustible o ejecutar la chispa, propiciando que el motor vibre demasiado o se apague. En este caso, he colocado una cámara en el tablero de instrumentos y localicé el sensor del cigüeñal para desconectarlo. Con esto, tú observarás cómo falla el vehículo cuando hay ausencia de señal. Al momento de desconectarlo, el vehículo no se apagó, pero se observa un comportamiento distinto. Ahora vamos a desconectar el sensor. Ahí está desconectado, sigue funcionando, pero de manera inestable. Ahora vamos a conectarlo. Ahí está en su lugar. Ya funciona mejor. Y en la parte de adelante se encendió el check engine. A desconectar el sensor. Ya aceleró el carro, ¿viste? Ya aceleró el carro, ¿viste? Aquí el vehículo no se apagó por la estrategia de respaldo de la computadora, porque la computadora aún tiene cierta información de la posición del motor gracias al sensor del cigüeñal. En algunos vehículos donde la computadora tiene más dependencia del sensor del árbol de levas, el vehículo sí se apaga. Ahora el siguiente sensor que hace que se apague el vehículo es el sensor del cigüeñal. Este hace exactamente lo mismo que el sensor del árbol de levas, pero en vez de sensar el árbol de levas, sensa el cigüeñal. Por eso se encuentra en la parte baja del motor. Igualmente envía señal hacia la computadora para que ésta determine la inyección de la chispa. En este vehículo lo hemos localizado y al momento de desconectarlo, observa lo que sucede. Se apagó. Ya tengo un video donde te explico qué señales envían estos sensores y cómo probarlos fácilmente con el multímetro. Te lo dejo en la descripción de aquí abajo. Ahora, el siguiente sensor que suele fallar es precisamente el que se ubica en la entrada de aire hacia el motor, que es el sensor MAF. Este sensor es el encargado de medir cuánta cantidad de aire le entra al motor y envía una señal hacia la computadora para que ésta pueda hacer los cálculos de inyección de combustible. Si este sensor está sucio o manda una señal incorrecta hacia la computadora, la inyección de combustible será errónea y el vehículo se puede apagar. En este vehículo se localiza el sensor MAF, que al momento de encenderlo y desconectarlo, observa lo que sucede. Vamos ahora a desconectar el sensor. A ver cómo funciona o qué síntoma hace. Vamos a desconectar el sensor MAF. Se aceleró el carro, ¿viste?
Por un momento el motor se iba a apagar, pero logró controlarse. Esto es porque la computadora entró al modo de respaldo, el Limp Mode. En este modo la computadora está programada por si hay ausencia de una señal, se pueda mantener el motor encendido con la señal de otros sensores externos. Podría ser con el sensor TPS, el sensor RPM o el sensor de pedal. La computadora ya tiene unos valores mapeados en su memoria y hace un cálculo matemático aproximado de cuánto aire debería estar entrando. Así el motor puede mantenerse encendido funcionando mal, pero no se apaga. Esto sucede por si eventualmente se daña un sensor, puedes llegar a un lugar seguro para repararlo. En este vehículo, como no tiene ese modo en la computadora, al momento de desconectarlo empieza a funcionar muy mal y se apaga. Se apagó. Ahora, el siguiente sensor que suele fallar y también hace que se apague el vehículo es el sensor de presión de aire, o el sensor MAP, con P al final. Este sensor se encarga de medir la cantidad de aire que entra en base a la presión del mismo. Con esto, igualmente, la computadora determina inyección y chispa, y podría pasar que haya un cortocircuito interno en el sensor MAP y envía una señal fija de alto voltaje hacia la computadora. Esto simulará que hay una aceleración a fondo y constante que realmente no la hay. Esto rompe la lógica de control de lazo cerrado de la computadora y no logra compensar la dosificación, haciendo que el motor se apague por una mezcla excesivamente rica o, en dado caso, excesivamente pobre. Ahora, el quinto y último sensor podría ser el sensor de presión de riel de combustible, o FRP. Este sensor mide constantemente la presión del combustible dentro del riel de inyectores, porque si hay mucha presión, al momento de que abre el inyector sale mucho combustible. Por eso, en base a la presión que hay, este sensor envía una señal hacia la computadora y esta determina el pulso o el tiempo en el que debe de abrir el inyector. Con esto se hace una inyección de mezcla exacta y precisa. Si este sensor reporta una caída de presión por debajo del umbral mínimo de operación, envía una lectura errática hacia la computadora y esta última desactivará la bomba de alta presión. También desactivará los inyectores por protección del sistema de inyección y el motor se apagará de pronto. Si este sensor está fallando, se podría presentar el código P0190 al P0193, y si ya lleva tiempo fallando, se podría presentar dificultad para arrancar, inestabilidad en el ralentí y pérdida de potencia o tirones cuando vayas manejando, o incluso humo negro por el escape. Déjame saber si te gustaría que hiciera un video extenso sobre este sensor. Por lo pronto, ¿conoces algún otro sensor que haga que se apague el vehículo? Déjamelo en los comentarios. Esto es todo por el video. Si te gustó, dale like y suscríbete. Yo soy Carlos Molina. Muchas gracias. Hasta luego. Perfect.